Buenos días para todos, un saludo. Estoy deseando un cordial día hoy para todos los compañeros de la universidad y todos los que se están conectando para que continuemos con la revisión y el análisis acerca de lo que es el indicio. Hay un video que está conectado con este, que es la epistemología jurídica, un video que dura unos 30 minutos, 36 minutos aproximadamente, y en el cual ustedes van a poder observar la posición del indicio a nivel de la epistemología jurídica y el estatus del indicio como un medio de la misma altura y profundidad, si se quiere, que tiene la prueba, que tiene la presunción o incluso de algo que se habla hoy en día, que es el razonamiento probatorio. Y que este nos sirva como introducción porque hay una discusión muy grande al interior de la Corte Constitucional que ha sido ya reiterada en varias sentencias. Desde el año 2020, con la T043 del año 2020, siguiendo con la T574 del año 2017, que traía esa línea, pero que fue enfatizada en la T043 del 2020, o en la T238 del año 2022, que sigue la línea de la 220, o en la T423 del año 2023, la Corte Constitucional ha observado que los pantallazos de WhatsApp son, le hace prueba indiciaria. A su paso, hay una tesis contraria, que es la de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, con unas muy buenas sentencias, por ejemplo, la con radicado 2020-880, o con la radicado una que muy buena sentencia que eh, es emitida el 09 de diciembre del año 2021, que tiene el radicado 2017-00490. Serán producto, pues, en otro video que analizaremos, que sale al paso con la tesis de la Corte Constitucional y dice que son documentos y que se trabajan como documentos. Desde ya, pues, creemos que la posición de la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es una posición acertada, muy correcta, y a la luz de esta exposición, que no es tampoco la intención, vamos a analizar esa posición de la Corte implícitamente. Y es para eso que les vamos a hablar hoy, como habíamos quedado en clase, acerca del indicio. Me pidieron, profe, grabe un video sobre el indicio, lo cuelga para nosotros tener acceso a él y revisar acerca del indicio cada vez que podamos. Habíamos iniciado con un capítulo 2 que son las definiciones y precisiones, y en este capítulo 2 estamos haciendo algo, estamos precisando los conceptos fundamentales del conocimiento y de la epistemología jurídica, que hoy estricto sensu se llama derecho probatorio, pero en realidad es epistemología aplicada al proceso, y hablábamos de cuatro conceptos fundamentales: el concepto de inferencia, el concepto de prueba, el concepto de indicio y el concepto de presunción. Esos conceptos nos vamos a trazar y a tratar siempre con ellos. En el video que les decía, estuvimos hablando de derecho y conocimiento, de epistemología jurídica, y nos abríamos la puerta para hablar de la prueba jurídica y la prueba judicial como subcategorías del concepto general de prueba. En ese video precisamos que el conocimiento y el derecho estaban íntimamente relacionados. Hablamos un poquitico por encima de Susan Haack, de la teoría del conocimiento de Johannes Gessen, y decíamos que el derecho, que las fuentes del conocimiento en general son fuentes de conocimiento jurídicas, que no hay razón para diferenciar la forma de obtener conocimiento judicial de la forma de obtener conocimiento jurídico. No hay razón. El conocimiento en general y los problemas que tiene el conocimiento en general se trasladan al conocimiento jurídico y crean problemas adicionales a los jurídicos en el conocimiento jurídico. Decíamos que a nivel general el conocimiento es inferencias, inferencias de cosas, inferencias de hechos o inferencias de inferencias, y que eso a nivel jurídico es
Inferencias de hechos, los indicios, las presunciones, inferencias de cosas, las pruebas, o inferencias de otras inferencias como el razonamiento probatorio. Vamos a hablar del indicio, que está subrayado, el indicio. Vamos a dedicar al indicio. ¿Por qué? Porque es con el indicio que iniciamos esos medios de conocimiento. E iniciamos esos medios de conocimiento dándole la dignidad que debe tener el indicio y se van a dar cuenta a lo largo de la exposición que es una herramienta fundamental, fundamental en el ejercicio práctico de la profesión jurídica porque es un patrimonio de nosotros como seres racionales y patrimonio que a través de un tipo de inferencia específica que luego vamos a ver, que es en realidad una abducción, un argumento por indicio, pero vamos a ver que hay serias discusiones en cuanto a qué es esa inferencia. Unos dicen que es una deducción, otros que es una inducción, otros dicen que es una dialección o dialéctica. Pero bueno, a través un ejercicio mental puedo llegar a otros conocimientos que no podría llegar solo con la prueba. Vamos a ver entonces el tema del indicio. Señores, ahí están los procesalistas antiguos, está Delepiane y está Nicolás Flamarino de Malatesta. Y señores, vamos a ver en este tema del indicio, la definición del indicio, la estructura del indicio, que está muy ligada al tema de la definición, las características del indicio, los requisitos del indicio, las clases de indicio, los materiales. En estos materiales voy a analizar específicamente una sentencia que me parece a mi modo de ver una sentencia muy buena de la Corte Suprema de Justicia en sala de casación civil respecto a la prueba indiciaria y la prueba de la simulación, la cual la Corte analiza 12, 13 clases de hechos fundantes diferentes. Entonces vamos a analizar cómo se construye ese hecho fundante y a partir de ese hecho fundante cómo se llega a una inferencia que no es otra que la simulación. Ese como el material en materia civil y el material y un material en materia penal. Vamos a analizar en materia penal una obra conocidísima, la obra del doctor Pietro Elero, Pietro Elero, con los indicios en materia penal. Vamos a analizar un poquito sobre esas clases de indicios predelictuales, delictuales y postdelictuales. Son las clasificaciones más acertadas y afortunadas que he visto de los indicios en materia penal y una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, a la declaración penal, en la que la Corte nos hace un recuento de la definición, las características, los elementos, la valoración del indicio y el ataque a los indicios. Por último, vamos a terminar con ese tema, ¿cómo atacamos el indicio? La Corte nos da unos parámetros y la estructura lógica del indicio nos da unos parámetros para atacar en sede del ejercicio del derecho de defensa frente a este medio de conocimiento del indicio. Iniciamos entonces con la definición y iniciamos con la etimología. La palabra indicio de índice, indicar, quiere decir aquello que nos señala algo, aquello que nos dirige hacia un lugar. Lo que hacemos con el dedo, señalamos. ¿Qué es y qué es el indicio? ¿Qué es el indicere? Es señalar algo. Cuando hablamos de un indicio, y ahí la etimología nos dice cuál es esa función, estamos hablando de algo que nos señala, que nos lleva a algo. Eso que nos lleva a algo es el indicio. Esto que señala aquello. Doctrinalmente, el padre, pues uno de los más grandes padres, o si no el padre del derecho probatorio colombiano, y la persona más importante del siglo XX en publicación y en doctrina probatoria, el doctor Hernando Chandía, en esa ya conocida y clásica obra de Derecho Probatorio, Teoría de la Prueba Judicial, en el tomo 2 en la página 601 ya terminando la obra, nos define el indicio como de un hecho conocido, se, y desde ya empezamos a subrayar unas palabritas que me interesan mucho que las tengamos. Desde un hecho conocido se induce otro hecho desconocido.
Entonces, que el doctor Davis dice, se induce. O sea, muestra cómo de un hecho conocido se indica, indicio, indicare. Pero él dice que esa indicación es una inducción de un hecho desconocido. La doctora Diana Ramírez Carvajal, en una obra ya pues muy conocida, que se llama La prueba de una aventura intelectual, nos dice que el indicio es el medio de prueba, subrayar esto, medio de prueba que parte de un hecho indicador, empecemos a mirar ya la estructura, un hecho indicador para generar el nacimiento de un hecho no conocido, para generar el nacimiento de un hecho no conocido. Hasta ahí no nos dice la doctora Carvajal qué clase de conexión entre esos dos hechos, pero nos dice algo muy importante, dice, es el medio de prueba. Señores, el indicio, vamos a verlo en la naturaleza, en realidad no es un medio de prueba. Ya hemos visto que el indicio es un medio de conocimiento. Ya lo vimos en epistemología jurídica en el pequeño video que les dejé. Es un medio de conocimiento. Decir que es un medio de conocimiento significa que tiene un estatus igual a la prueba. ¿Estamos de acuerdo? Que está ubicado en el mismo nivel que el medio de conocimiento de la prueba o que el medio de conocimiento del indicio, de la presunción, perdón, o que el medio de conocimiento de las inferencias. O sea, tiene un estatus y un rango muy elevado. ¿Y qué hace? Porque es que decir que el indicio es un medio de conocimiento es decir que el indicio, los medios de conocimiento son las evidencias, como lo hemos visto ya en el video de definición de prueba, y las evidencias no son indicios. No son indicios, es un grave error. Ya habíamos visto, y vamos ahorita a la definición, que un indicio es una inferencia de un hecho. Fíjense bien, un indicio es una inferencia de un hecho. Vamos a discutir si eso es inducción, abducción, una retroducción, o es una dialección, como dicen otros autores, pero un indicio es, yo a partir de un hecho, ese hecho me indica algo. El hecho que ustedes abran los ojos estoy diciendo las posiciones, me indica sorpresa o me indica que hay una reacción respecto a lo que digo. Es un inicio. Y el hecho de que alguien llegue tarde a una audiencia, dilate el proceso, no permita al perito que por favor realice los actos de peritaje, no permita el acceso en una inspección judicial, no permita el acceso al perito para una revisión pericial de determinada situación. Le hace, por ejemplo, un avalúo, nos ha pasado mucho. Debemos hacer el avalúo de unas mejoras y la contraparte no permite el ingreso. Eso indica algo. Una contraparte que esté dilatando, que esté entorpeciendo el proceso con a veces memoriales temerarios, eso indica algo. Eso es un hecho que indica algo. ¿Qué es? Entonces el indicio es de a partir de un hecho yo inferí otro hecho, como lo dice bien la doctora Diana Ramírez. Lo que no es el indicio es un medio de prueba. Porque decir que el indicio es un medio de prueba es confundir los medios de prueba, le hace indicios, como dice David Twining en su obra Repensando la evidencia, Rethinking Evidence, dice William Twining, es que lo que nosotros, los anglosajones, llamamos evidencia, los europeos continentales lo llaman prueba. Y esas mismas palabras las toma Michele Tarojo en la prueba de los hechos en el capítulo 5 con las definiciones y precisiones, donde nos dice que uno de los sentidos de la palabra prueba es como medio de prueba. Es decir, lo que los anglosajones llaman evidencia, por cuanto nosotros, los que tenemos la tradición europeo continental, no tenemos un término ad hoc para referirnos a aquello que no es todavía prueba, pero que queremos que en un momento determinado sea prueba, y esto es la evidencia. Entonces, los medios de prueba son evidencias, o llámese medio de prueba o evidencia, como enhorabuena ya habla la ley 906 del año 2004 y como la ley 1564 del año 2012, el Código Penal del Proceso, trae ya el concepto de evidencia en el artículo 167, inciso segundo, refiriéndose a la carga de la prueba. Entonces no podemos confundir indicio, que es medio de conocimiento, con
evidencia o con medio de prueba, porque no son cosas totalmente diferentes. El indicio es una inferencia que hago de un hecho. Entonces, el indicio, y aquí lo subrayo, es un medio de conocimiento consistente en una inferencia de un hecho. Es eso, sencillo, no lo más sencillo. Cuando vemos o tenemos certeza de que algo sucedió, podemos hacer inferencias de eso que sucedió, de ese hecho. Y esas inferencias, todo ese paquete que hacemos se llama indicio. Tenemos un hecho que ocurrió y tenemos certeza de ese hecho. A partir de ese hecho que sucedió, sacamos otra inferencia de otro hecho que nos permite o que nos indica ese hecho inicialmente conocido. ¿Qué es el indicio entonces? Inferir un hecho de otro. Notemos esa estructura entonces del indicio. La estructura básica del indicio es que hay un hecho indicador o hecho base. Si vamos al Código General del Proceso, les voy a pedir que por favor, cuando estemos en este video, saquen mucho el Código General del Proceso y me gusta mucho la estructura que trae el Código General Disciplinario. Recuerden que por estos días estamos como estrenando Código Procesal General Disciplinario. Código Procesal General Disciplinario, que nosotros, que la ley 1952 del año 2019, y a partir del artículo 196 y siguientes, habla de el indicio. Tristemente, pues también lo trata como medio de prueba, como lo hace el Código General del Proceso, pero ya hemos dicho, el indicio no es un medio de prueba, es un medio de conocimiento. Y cuando uno lee el artículo 240 del Código Civil, Código General del Proceso, se da cuenta que el primer elemento de ese del indicio, entonces es un hecho indicador, un hecho base. Dice el artículo 40, para que un hecho pueda considerarse como indicio, para que un hecho pueda considerarse como indicio debe estar debidamente probado. Ese hecho base es al que se refiere el artículo 240. ¿Estamos de acuerdo? Hay un hecho base. Hay un autor que me gusta mucho refiriéndose a este hecho base. Vamos a mirar este libro, que son el doctor Carlos Francisco Piva Moreno y la doctora Inmaculada Coromoto Fonseca Granadillo, y es este libro, se llama El Indicio. Es un libro relativamente reciente, del año 2020, editado por Ledger, y dice los autores, el hecho indicante, también llamado hecho indicador, ¿cierto? También llamado el hecho base, el hecho fundante, lo llaman otros, o sea, al que nos estamos refiriendo, es la cosa, objeto u objetivo que tiene existencia real en el proceso, que ha sido demostrado mediante prueba directa. Esto, la demostración o la fundamentación, que lo hablamos, es lo que lo diferencia de una conjetura, de una sospecha, de una ficción y dañado, de un chisme. Señores, ese hecho indicador es la base del indicio. Permítame si quieren la metáfora. Ese hecho es el trampolín desde el cual saltamos a la inferencia. Pero no se queda ahí el indicio. El indicio también tiene una inferencia. Esa inferencia es un proceso lógico, un proceso inferencial. Muchos han dicho que es de inductivo, deductivo. Por ejemplo, la autora Diana Ramírez habla de inducción, si mal no recuerdo. El doctor Davis Yendi habla de inducción, entonces ya son dos conceptos diferentes. Y en realidad nosotros creemos que no es ni una deducción ni una inducción por la estructura. Cuando uno mira, por ejemplo, la obra de García Damborenea respecto a los argumentos, hay un tercer tipo de argumentos que habla García Damborenea y son los argumentos por abducción o por el indicio. ¿Y qué son las abducciones? Ya nos había enseñado Charles Sanders Peirce en los Collected Papers que analizando la obra de Aristóteles se da cuenta que hay un tercer modelo de razonamiento en el cual hay una analogía entre los sujetos del silogismo y por ende la relación, la inferencia lógica, esa es la unión de los predicados, perdón. Hay una analogía de los predicados de la proposición del silogismo
Entonces, los predicados son iguales. Y entonces, ¿qué hacemos? Hacemos una inferencia lógica a partir de los sujetos. El doctor Gonzalo Génova, en los 3 modos de inferencia, un documento que pueden recuperar en internet en cualquier momento, nos muestra que esa tercera forma de inferencia es la abducción. Y esa abducción es la descubierta por Charles Sanders Peirce. Es un método de inventar hipótesis, sacar hipótesis en lo que el límite es la imaginación y en la que el criterio de validez, si se me permite la expresión validez, no es ni ser válido o inválido, ni ser legítimo o ilegítimo, sino ser o no la mejor explicación para un hecho. Eso quiere decir que el proceso inferencial es un proceso abductivo de generación de hipótesis. Es lo que hace Sherlock Holmes, la célebre obra de Sir Arthur Conan Doyle. Por lo que en general cuando la obra dice we make the inference, hacemos una inferencia, la inference no es una inducción ni una deducción, en realidad es una abducción. Como es un concepto tan técnico y es dado a la filosofía, es muy dado, muy filosófico, pues les estoy diciendo que fue rescatado de unas lecturas muy minuciosas de Peirce a Aristóteles. Es muy poco se habla de esta inferencia, pero consideramos que la inferencia aquí es una abducción. Señores, entonces tenemos el trampolín, el hecho indicado. De ese trampolín vamos a saltar una abducción y vamos a saltar a una piscina, si se me permite, al agua, al mar, del hecho indicado, que es el hecho inferido, que es la conclusión a la cual llegamos del hecho indicado. En el ejemplo que les he propuesto, la contraparte que no permite el ingreso del perito para hacer la pericia de evaluar el inmueble. Hecho indicador, no permite ingresar. Inferencia, una explicación que le damos a eso. Es que no le asiste la razón en el proceso. Alguien dirá, pero eso no es cierto, es que no es cierto, no es totalmente cierto. Estamos en el reino de las hipótesis. Pero es una hipótesis para explicar el hecho porque no permite el ingreso. Ahora puede haber una mejor hipótesis, pero entonces plantee la mejor hipótesis. Y por eso el grado de aceptación o no del hecho indicado es y obedece a el esquema de la inferencia de mejor explicación. ¿Cuándo aceptamos un hecho indicado? Cuando es la mejor explicación para una cosa. Por el momento, la mejor explicación es que la contraparte no permite el ingreso al inmueble para hacer el avalúo, porque inferimos no tiene razón en el proceso, porque no le conviene que la haga. Pero si nos dan una mejor explicación, por ejemplo, que hay peligro de ingresar al inmueble, como me ha tocado, vamos a ingresar, pero nos dicen, no, no, yo no es que no quiera dejarlos entrar, que aquí están en construcción, ustedes tienen que estar con casco, con ARL, certificando y todas esas cosas, y entren cuando quieran. Ya hay una mejor explicación para ese hecho indicador, que es, no permite ingresar a la obra, no permite ingresar al inmueble para la avalúo, entonces hay una mejor explicación. ¿Cómo se explica entonces el hecho indicado? Con la inferencia de mejor explicación, hacer la mejor explicación posible para un hecho. Aquí no hay validez ni nada de esas cosas, y no, mejor explicación. Por eso no es una deducción. Y pues, no hay legitimidad, no hay legitimidad. Por eso no es una inducción. No estamos recopilando casos, y a partir de ahí llegando a una generalidad. Es decir, no estamos identificando sujetos para aplicarles predicados diferentes, sino que estamos identificando predicados para unir sujetos, lanzando hipótesis. La ecuación entonces del indicio es, un indicio es igual a que de un hecho 1, hecho fundante, hecho indicador, hecho base, hago una inferencia, abducción, y de ahí paso a un hecho indicado, el hecho desconocido, el hecho inferido. Muchos, hago un énfasis aquí en la inferencia, porque, como les he dicho, hay unos que dicen que es una deducción, hay otros que dicen que es una inducción, pero esta obra que les había contado de los profesores me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho porque me he puesto a pensar y porque
porque ese ponerme a pensar de esta obra nace de que dice que esa inferencia es dialéctica. Estoy leyendo la página 27. Está hablando de los elementos del indicio. Entonces nos dice que los elementos del indicio son el hecho indicante, el hecho mutante del que estamos hablando, la operación lógico-inferencial. Me gusta esa expresión, la operación lógica inferencial. Entonces dicen los autores, la operación lógica inferencial es el proceso realizado por el investigador, es decir, el abogado, el juez. En el caso concreto, consistente en reproducir la realidad por vía del pensamiento para construir un concreto pensado. Este debe ser capaz de reflejar mente la realidad. Este es un proceso dialéctico que se da de la interacción entre la asimilación, comprensión, proyección, con base en el objeto examinado y las estructuras previas de información disponible. De suerte que la operación lógica inferencial es una manera de razonar que conduce al descubrimiento de propiedades y relaciones partiendo de la determinación de hechos particulares y su combinación. Dice, entonces, que la inferencia es dialéctica. Yo no me puse a pensar mucho, porque me he puesto a pensar mucho y analizar mucho sobre la dialéctica. ¿Cómo es posible que se hable que sea una relación dialéctica? Yo todavía no he entendido y creo que los autores no he podido entenderlos de la forma más profunda respecto a qué quieren decir con el indicio como algo dialéctico. De todas formas, estoy todavía en el pensamiento y la redacción y el estudio de ello, de esta obra. Me parece muy buena, la recomiendo que por favor la compren, porque es una obra que nos lleva a pensamiento distinto y inferencia como dialéctica. Pero más adelante me encuentro con algo que sí me deja un poco perplejo. La página 28 dice que es el juez quien debe dar la libertad de establecer la inducción lógica. Y más adelante dice, es un criterio lógico de inducción. Y más adelante en la página 29 dice, es una relación lógica inductiva. La presunción es la operación lógica que realiza el juez para establecer un hecho desconocido de uno conocido. Pues esa operación puede ser tanto deductiva como inductiva, a través de una deducción y a través de una inducción. Entonces me deja un poco perplejo porque lo que inició siendo una idea muy buena, dialéctico, nos pone a pensar mucho, vuelve a caer en la tradición, y la tradición dice que es una deducción o una inducción. Y nótenlo ustedes, por ejemplo, cuando miramos el indicio en el Código General del Proceso. En el Código General del Proceso todavía existe el hecho de decir que el indicio es una operación deductiva. El artículo 240 dice, el juez podrá deducir indicios. O sea, es una deducción. No, no es una deducción. Hemos visto que no obedece a los parámetros de la deducción. ¿Qué es una deducción? Una deducción es es un silogismo, una forma de razonamiento en el cual el hecho que el sujeto de la premisa mayor sea análogo al predicado de la premisa menor hace que al sujeto de la premisa menor le apliquemos el predicado de la mayor, siendo esta la inferencia, y no es la estructura del indicio. Y por su parte, no es una inducción, porque en la inducción lo que estamos viendo es que hay una identidad de sujetos. El sujeto de la premisa mayor es análogo al sujeto de la premisa menor. Entonces lo que hacemos es aplicarle al predicado de la premisa menor el sujeto de la premisa mayor, y eso no es lo que se da en el indicio. Lo que se da en el indicio es que los predicados son iguales. ¿Y qué hacemos? Al sujeto de la premisa menor le aplicamos el sujeto de la premisa mayor, es decir, lanzamos una hipótesis. Y eso es lo que es un indicio. Me gusta la tesis de que es algo dialéctico, pero no he podido comprender cómo lo explican de forma dialéctica, porque la explicación que se da de forma dialéctica es más el proceso de conocimiento que el proceso específico del indicio, y eso sí es una cosa dialéctica, pues, pero estoy profundizando, todavía estoy tratando de comprender la tesis. Miren que el Código General del Proceso General Disciplinario, que tiene una redacción más actual, hablando del año 2018-2019, dice, eh,
en el artículo 196, cambia la palabra. Dice, todo indicio, esto en la parte de pruebas, capítulo sexto, en el indicio, artículo 196, todo indicio va a basarse en la experiencia y supone un hecho indicador, está el primero, del cual el funcionario infiere lógicamente la existencia de otro hecho. El otro hecho es el hecho indicado. Y note que el código dice infiere. O sea, ya no se compromete con específicamente cualquier tipo de inferencia, sino que se refiere a que es una inferencia. Ese código nos amplía la mente y nos amplía el horizonte en el sentido de decir que es una inferencia. Ya está en nosotros de discutir si es inductiva, deductiva y abductiva o dialéctica o como habla Kahneman por sustitución, cualquiera de esas inferencias. Ya es la doctrina la que discutirá ese punto y los que han estudiado sobre el tema. Pero ya el código nos dice, no es una deducción, es una inferencia, ¿cierto? Entonces es mucho más actual ese código general del proceso. Señores, entonces esta es la estructura. Si falta uno de estos elementos, no hay indicio. Si falta uno de estos elementos, no hay indicio. Entonces permítame la metáfora del clavadista. El trampolín desde el cual salta es el hecho indicador. Ese salto es la inferencia. Nosotros decimos que es abductiva, pero el código general disciplinario nos dice una inferencia, ¿cierto? Y un hecho indicado, que es dónde cae, al agua, dónde cae. ¿Estamos de acuerdo? Vista esta estructura, vamos a ver entonces qué características tiene el indicio. El indicio, primero que todo, es la naturaleza, no es un medio de prueba. Ya hemos visto. Ya hemos visto que no hay un elemento aquí que nos pueda decir que esto se parece a una prueba. No, es una inferencia de un hecho. Entonces, como no es un medio de prueba, es un medio de conocimiento. Es un medio de conocimiento que forma parte del patrimonio intelectual que como humanos tenemos. Hay una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, y me voy a permitir citarla. Sí, ¿dónde está mi nota respecto a esa sentencia? Por aquí está. Y es una sentencia del año 2006. Estaba recién salido el Código de Procedimiento Penal, estamos estrenando vigencia del Código de Procedimiento Penal, Ley 906 del año 2004, Sistema Penal Acusatorio, y en el año 2006, el 30 de marzo del año 2006, el magistrado, el doctor Edgar Lombana Trujillo, le recomiendo que leamos a partir de la página 55 y siguientes, hace un estudio del indicio en la ley 906. Y resulta que hoy un abogado presentó que le absolvieron su defendido en primera instancia por un delito de acto sexual con menor de 14 años. El tribunal revocó la sentencia y condenó. El abogado solicitó casación de esa sentencia y uno de los argumentos fue que había sido condenado su cliente con base en indicios. Decía el abogado que si uno lee la ley 906 del año 2004, contrario sucedía con la ley 600 del año 2000, no existía una regulación del indicio y como no existía una regulación del indicio, le hace bien, ergo no había el indicio como medio de prueba. ¿Ok? Además, la ley 906 se basaba en un sistema de evidencias que a través del debido proceso probatorio llevadas a juicio y practicadas en el mismo se convertían en pruebas o se incorporaban al proceso como prueba que pugnaba con la característica del indicio, básicamente. A partir de esa página 55, el magistrado Lombana Trujillo hace una excelente exposición del indicio y dice, no señor, es que no importa que no esté codificado. El indicio es un elemento lógico inferencial, patrimonio de los hombres racionales, de que tiende la lógica. Y no importa o no que esté codificado, porque está íncito en nosotros el poder hacer indicios. Y al estar íncito en nosotros, pues está íncito en el juez poder hacer indicios. Y puede condenar con base en indicios. La reacción sería, entonces eso sería, si el indicio no es prueba, ni medio de prueba, y el juez condena con indicios, entonces el juez condena sin prueba. No, vamos a ver que hay una relación íntima entre el indicio y la prueba.
y ya lo habíamos visto, es que este hecho indicador tiene que estar probado. Y ahorita vamos a ver qué es la característica de fundamentación que puede salir de fundamentación del hecho indicador, lo que le diferencia de un chisme o de un prejuicio. Entonces, primero, el indicio no es una prueba, es un medio de conocimiento. El indicio no es un medio de prueba, es un medio de conocimiento, reitero. Como el indicio no es prueba, por una sencilla razón, porque para que haya indicios ya debe estar probado el hecho fundante, y si no, no podemos hablar del indicio. Entonces, ya existe la prueba cuando empezamos a hablar del indicio, lo que implica que el indicio no es prueba, es el resultado de la prueba, y no es medio de prueba, porque como dijimos anteriormente, el indicio no es una evidencia, no es algo que se va a convertir en prueba. El indicio no nace cuando ya hay probado un hecho. Y lo vamos a ver en el requisito de la fundamentación. Tercero, es una forma indirecta de probar los hechos, porque hay dos inferencias, claro. Si hemos definido la prueba, como lo hemos hecho en otro espacio, como una inferencia de una evidencia, y la prueba judicial como una inferencia de una evidencia sometida al debido proceso probatorio, ese proceso inferencial, decimos entonces que para que haya indicio, tiene que haber primero una prueba. Por ejemplo, está probado que no dejan ingresar al inmueble para el avalúo. ¿Cómo está probado? Por testigos. ¿Cómo está probado? Por documento, video. ¿Cómo está probado? Por una confesión. El dueño de la obra dijo, es que yo no dejo entrar a nadie. ¿Cierto? Noten que ahí hay una inferencia de una evidencia. ¿Cuál es la evidencia? La declaración. La declaración dice, no dejo entrar a nadie. Eso nos permitió dar por probado un hecho, que el dueño de la obra, el encargado de la obra, no permite ingresar. Ahí ya hay una inferencia. A partir de lo que nos dice la persona, inferimos, este señor no permite ingreso de nadie. Pero esa inferencia es un hecho. Este señor no permite el ingreso de nadie. De ese hecho inferimos otro. Eso es porque no tiene razón en el proceso. Noten que median dos inferencias. La inferencia que se hace de la evidencia, que es la inferencia probatoria. ¿Cuál es la inferencia? Una declaración. No permito que nadie ingrese. ¿Qué inferimos? Que este señor no permite que nadie ingrese a la obra. Ese hecho, ese hecho es un hecho producto de una inferencia y una evidencia. Pero ese hecho a su vez nos va a permitir inferir que no tienen razón en el proceso. Note que el hecho que el señor diga no permito ingresar a nadie no nos permite inferir directamente que no tienen la razón en el proceso, ¿no? ¿Qué nos permite inferir ese hecho? Que el señor simplemente está indispuesto a que alguien entre, que alguien entre a la obra o que alguien entre al inmueble. Eso es lo que nos permite inferir. Pero ese hecho que nos permite inferir, a su vez nos permite inferir otro, que es que no tiene razón en el proceso. Median así entonces dos inferencias. La inferencia probatoria, que se basa en la declaración del señor, que nadie ingresa, y la inferencia indiciaria, el hecho que nadie ingresa, que está probado es que no tiene razón en el proceso. Note entonces, por eso se dice que es una forma indirecta de probar. ¿Por qué? Porque median dos inferencias. La inferencia que se hace de la evidencia, que llamaremos inferencia probatoria, y la inferencia que se hace del hecho probado a el hecho inferido o al hecho indicado, que la llamamos inferencia indiciaria. Esa es la íntima relación entre prueba e indicio. La íntima relación entre prueba e indicio es que el hecho fundante debe estar probado, como vamos a ver el requisito de la fundamentación. Entonces, ¿sí? Que es una forma indirecta de probar los hechos, ¿sí? Porque median dos inferencias. Noten una cosa, es de naturaleza lógico-epistémica, es patrimonio de la
lógica, no de la ley. Y ahí cito la sentencia del doctor Edgar Lombana Trujillo con el radicado 24468 del 30 de marzo del año 2006, no 26, hay una corner ahí del 2006, en la que el magistrado concluye lo que le estoy diciendo. Eso mismo dice Davis Echandía en la página 607 del tomo 2. Y por eso el indicio, si bien no el hecho fundante, pero sí su estructura lógica y definición, es lo mismo en civil, en penal, en familia, en laboral, en la rama del derecho que usted quiera. Porque como es patrimonio de la lógica, y la lógica no es solo el derecho penal o el lógico es solo el derecho civil, al ser patrimonio de la lógica, el indicio se aplica a cualquier rama del derecho por su naturaleza lógica epistémica. Y más aún, así no esté positivizado, dice también el maestro de Chandía, es lógico que es la forma de pensar de las personas. Entonces, características no es prueba, es un medio de conocimiento. No es medio de prueba, es medio de conocimiento. Es una forma indirecta de probar, sí, porque median dos inferencias. La inferencia probatoria y la inferencia indiciaria. Y es de naturaleza lógico-epistémica. Señores, ¿cuáles son los requisitos del indicio? Empecemos. El requisito de fundamentación. Ese es fundamental. Y, como decían los autores que les refería, el hecho que estemos ante un indicio y no ante una conjetura, ante una sospecha, ante una ficción o ante un chisme, eso lo añado yo, es que el hecho fundante está probado. El hecho fundante está probado. Si el hecho fundante no está probado, señores, no podemos hablar de indicio, hablaremos de conjetura, hablaremos chisme o cualquier cosa. Note que es la exigencia que hacen todos los códigos. El Código General de Proceso nos dice que para que un hecho pueda considerarse en el 240 como indicio debe estar debidamente probado. O sea, que para que haya hecho fundante, ese tiene que estar probado. Tiene que estar probado que no nos permiten el ingreso a la propiedad. Tiene que estar probado, si no es un chisme. Tiene que estar probado que no pudimos asistir a la diligencia, que no se asistió a la diligencia. Tiene que estar probado que ha habido dilaciones en el proceso. Es el requisito de la fundamentación. Noten el artículo 198 del Código General Disciplinario. El hecho indicador debe estar probado. Solo dice eso. Ese es el requisito de la fundamentación. Si el hecho indicador no está aprobado, no existe indicio, existe una conjetura. Segundo, corrección. Es decir, que haya un proceso inferencial correcto, de acuerdo a las reglas de la lógica, de la ciencia, del arte, de la técnica, en general, que esa inferencia que nosotros decimos que es abductiva, no sea ilógica, no viole las reglas de la lógica, de la ciencia, de la técnica, de la experiencia. Luego, en otro video vamos a hablar de eso, de las técnicas, la red de experiencia, que es un concepto que creo que es muy gaseoso y un bajo de irracionalismo en el derecho probatorio. Con, concordancia. Y es que haya una misma dirección, que se entrelacen entre sí con otros indicios, que se una con esos indicios y con otras pruebas. Dice el artículo 242 del Código en el proceso. El juez apreciará los indicios en conjunto, teniendo en consideración su gravedad, concordancia, subrayan ahí, y su relación con las otras pruebas que son. La concordancia es ver que entre varios indicios, todos que se conecten, todos estén que conectados. Y viene a uno muy ligado a la concordancia, es la convergencia. Es, si me permiten el errorcito que dice, no es lavar, es llevar. Es que todos los indicios deben llevar al mismo punto. Decir, el juez apreciará los indicios en conjunto
consideración la gravedad, concordancia y convergencia, dice el artículo 240. ¿Estamos de acuerdo? Y el mismo artículo dice el 199 del Código General Disciplinario. El funcionario va a apresar las rendiciones en conjunto, teniendo en cuenta su gravedad, concordancia y convergencia. O sea, concordancia que se concuerde, que se una con otros indicios, y convergencia es que lleven a lo mismo. ¿Estamos de acuerdo? Gravedad, señores, es que el indicio, me perdonan ahí, no es el indio, es el indicio, el indicio, ¿no? Indicio. Debe ser de un hecho grave, es decir, de un hecho que sea un hecho fundante, de un hecho que sea el hecho fundante de una norma, es decir, de algo grave, de algo que signifique, de algún hecho que está en discusión, de un hecho que es un hecho fundante de la norma al cual se le aplica una consecuencia jurídica. El indicio debe ser de eso. Entonces, las características del indicio son básicamente la fundamentación, la corrección, la concordancia, la convergencia y la gravedad. Fundamentación es que el hecho fundante esté correctamente realizado, que esté debidamente probado. La corrección es que el proceso de inferencia, mire que estamos analizando cada elemento del índice, que la corrección es que la inferencia no quebrante las leyes de la lógica, de la ciencia, del arte, de la técnica, de la abducción, de la producción de una correcta hipótesis. La concordancia, la convergencia y la gravedad ya miran es el elemento que del hecho indicado, del hecho resultado, del hecho concluido. Y es que ese indicio tiene que ser concordante, es decir, que concuerde con otros indicios, que esté a la par con otras pruebas. Y convergencia es que lleve a la misma conclusión que llevan otros indicios y que lleva otra prueba. Y la gravedad es que ese hecho inferido tenga peso en el proceso. Por lo general, sea una supuesto de hecho normativo al cual le queremos aplicar una consecuencia jurídica. Visto esto, entonces terminamos los requisitos del indicio y nos vamos para las clases de indicios. Estas indicios son, de acuerdo al momento del hecho, anteriores, concomitantes o posteriores. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a mirar que hay indicios antes de los hechos que queremos probar, que nos llevan a ello. Por ejemplo, en penal, amenazas, eso es el típico indicio anterior. Es que está probado con la amenaza o ergo, eso nos lleva a saltar la hipótesis que él atentó, cometió el delito. No, ¿cierto? Concomitantes que se den en el acto. Por ejemplo, en medio del proceso, personas dilatando, generando daño en el proceso y mostrando una actitud temeraria. O posteriores, que sean con posterioridad al hecho. Por ejemplo, en penal, es la huida, el escape, el esconderse. Muchas veces nos permite inferir, profe, pero es que eso no es así necesariamente, es que no, nada de esto es necesario. Son hipótesis. Huida puede ser porque es que los van a matar, entonces, por hipótesis de por qué está huyendo, así no tenga nada que ver, pero son cosas probables. Es la mejor explicación. Clases de indicios, de acuerdo a las condiciones subjetivas, y para esto es fundamental el indicio, muchachos. Hay cosas que es muy difícil probarlas. Entonces, ¿qué nos toca? Hacer uso del indicio como un plus adicional a la prueba para probar cosas difíciles. Si no tuviéramos el indicio, hay cosas que no se podían probar o que no se podían conocer mejor. Recuerden que el punto central es que deseamos conocimiento, como dice Aristóteles en la metafísica. Es un deseo natural de los hombres conocer. Deseamos conocimiento, ¿cierto? Hay cosas que no podemos conocer. Por ejemplo, las condiciones subjetivas de alguien es muy difícil conocerlas. Y como es tan difícil conocerlas, no podemos aprobarlas. Por ejemplo, probar una simulación es muy difícil probarla. Porque primero que todo, nadie va a dar prueba directa de eso. A no ser que confiese o se les caiga el papel en el que hicieron la contraescritura y uno tenga acceso a él. Eso es muy difícil.
Por ejemplo, el dolo en materia penal, el dolo civil, eso es muy difícil probarlo, ¿cierto? Que es que miremos su actuación. Claro, si razonemos indiciariamente. Digo, entonces, de acuerdo a las condiciones subjetivas, puede ser manifestaciones externas, todo lo externo probar, se puede probar o puede obtener conocimiento por indicios, o manifestaciones internas. Como dice el Evangelio, por sus frutos lo reconoceréis. Lo que hay en el interior siempre sale. Las intenciones, los conocimientos, el dolo, la culpa. Señores, Pietro Lero tiene una frase muy bonita eh, hablando de los indicios. Esperar de un malvado la confesión de su maldad sería inútil, pero fijarse en sus acciones lo pone al desnudo. Eso es el indicio. Muchachos, yo probar una simulación es muy difícil. ¿Cómo probar que la persona que vendió no quería vender, pero aparece como si estuviera en plena prueba? Hay que empezar a mirar cada actuación. Y cada actuación nos permite tener un hecho fundante, y ese hecho fundante nos permite hacer una inferencia, como vamos a ver en el ejemplo Cambios por el Blanco. Señores, sin el indicio no podríamos obtener conocimiento como lo requerimos en materia judicial. Y por eso es que no es un medio de prueba, pero es que no es una prueba. Es que el indicio es del mismo estatus epistemológico de la prueba. Y por eso no es la cloaca el derecho probatorio, que pena la expresión, ni la cenicienta el derecho probatorio. Y lo llamo la cloaca porque todo va a dar allá cuando no sabemos qué es. Cuando no sabemos qué es una cosa que tenemos enfrente, eso es un documento, es un testimonio, ¿no? Ah, no, es un indicio. Como sucede pues con esa discusión que tiene la Corte Constitucional respecto a los pantallas de WhatsApp. Como no se ha hecho un análisis serio de los mismos, se permite concluir que es un indicio. No, en realidad, un documento como hizo el Consejo, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, documento que nos da un hecho fundante, claro, del cual podemos pasar a un indicio, ¿cierto? Que será lo que quiere decir la Corte Constitucional, ¿cierto? Que ese documento, ese objeto mueble con carácter representativo dispositivo, sometido al debido proceso, convertido en prueba documental, nos permitirá hacer una inferencia probatoria de la cual nos da un hecho fundante, del cual hacemos otra inferencia ya indiciaria y llegamos a un indicio. Seguramente es lo que quiere decir en su sabiduría la Corte Constitucional y no lo hemos podido comprender de esa forma. Seguramente es eso. Y ahí sí es absolutamente correcto, absolutamente correcto. ¿Por qué? Por esa hoja de papel, pantallazo de WhatsApp impreso, nos permite inferir que hay una comunicación. Nos permite inferir que hay unos mensajes, nos permite inferir que de un número a otro número había mensajería instantánea. Nos permite inferir con una forma, un contenido, una secuencia, una fecha, un espacio, un tiempo. ¿Estamos de acuerdo? Eso que nos permite inferir es que había una comunicación entre quien lo aduce y contra quien lo aduce. Cuando se presenta el proceso, la contraparte contra la que él se lo aduce puede utilizar uno de los 6 mecanismos para yo impugnar los documentos y evitar que se convierta en documento en el proceso haciendo el uso de él. El cotejo, la tacha, el desconocimiento, la exhibición, la controversia, ¿cierto? El reconocimiento, la ratificación, cualquier cosa. ¿Estamos de acuerdo? Si yo guardo silencio, acepté que el pantallazo estuviera y es prueba documental. Pero si yo no guardo silencio y ejerzo mi derecho frente a ese documento y prospera mi oposición, pues no hay documento. Sigue siendo lo mismo cosa mueble representativa dispositiva que no tiene carácter probatorio. Pero si yo no ejerzo mi derecho de defensa o lo ejerzo y soy vencido, pues entonces ya tenemos un documento, ya hay prueba documental que soporte que hay una relación entre dos sujetos que están conversando respecto a un tema. Eso nos permite hacer una inferencia más, y es que existía contrato, por ejemplo, de prestación de servicios. Es que existía contrato laboral, como en el caso
que les estoy mencionando del año 2020, de la T040, del año 2020 de la Corte Constitucional. Entonces noten que si lo que dice la Corte pues es totalmente clara que es cierto. La verdad es que la Corte saltó el paso 1 al paso 5 inmediatamente, sin mostrarnos esa secuencia. Entonces el primer paso es afirmar, yo tuve una relación laboral con el señor. Primero, y empezar a probar. Entonces, ¿cómo sería el primer paso? En su orden lógico. Uno, mostrar el WhatsApp escaneado. Presentarlo al proceso, paso 2. Darle traslado al otro, paso 3. Y el otro traslado oponerse, paso 4. Si no prospera la oposición o si no se opone, paso 5. Hay prueba documental, presunción de autenticidad, ¿cierto? Si hay prueba documental, concluyo que había una relación y una comunicación entre el actuante, el actor y el opositor. Y paso 6, de esa conclusión a la que llegué, salto a hacer una inferencia, la inferencia indiciaria. Y paso 7, es que hay contrato de trabajo. Ahí está. ¿Qué es? Dice la Corte, salta el número 1 al 6. Pero si eso es lo que nos quería decir, es totalmente correcto, lo dice la Corte Constitucional. Lo que hace la Comisión Nacional de Disciplina Judicial es recordarle esos pasos entre el 1 y el 6. De otra forma no podría ser correcto. O salvo mejor apreciación, ¿no? Entonces, las condiciones y las intenciones de intenciones internas solo es posible en muchas ocasiones, salvo que la maldad desborde, o salvo que no la maldad y no la estupidez salga a la vista, ¿no? Le hace una confesión o cualquier otro, es el indicio. ¿Cómo pruebo el dolo en materia penal? Por sus frutos lo reconoceréis, por sus intenciones se va a ver cómo actuaron. Quien realiza lo deplorable es quien se vende, no pocas veces. ¿Y cómo se vende? Con sus actuaciones, dice. Señores, clases de indicios número 3. De acuerdo a su fuerza epistemológica. Necesarios, contingentes, graves y leves, próximos e inmediatos o remotos mediatos. Los necesarios, se ha dicho, la doctrina dice que los necesarios son los indicios en los cuales el hecho fundante y el hecho inferido hay una relación de causalidad. Y se ha hablado incluso de causalidad física. Yo no creo eso, y estoy en un tema de análisis sobre ese punto, porque ahí no, si hablamos de abducción, entonces tendría que hablarse de causalidad, de la ley científica. Estoy en revisión de eso. No obstante, por el momento aceptamos pensándolo, que la relación entre el hecho fundante y el hecho inferido, esa relación en los necesarios es causal. Es decir, obedece a las leyes físicas de la causalidad, ¿cierto? La ley de la física, ¿cierto? La causalidad. O a las leyes lógicas de la lógica más básica, pues. Los contingentes son aquellos que no tienen una relación necesaria y pueden ser graves o leves. Graves si es una conexión muy fuerte o leves si la conexión es leve. No me lo he dicho. Próximos si la conexión es inmediata o remotos si la conexión es inmediata. Esto nos da pie a que mucho cuidado con la falacia post hoc ergo propter hoc. El hecho de una cosa suceda después de la otra no se sucede a causa de esta, para que no se dejen meter esa falacia. Post hoc ergo propter hoc. Clases de indicios. Los indicios de acuerdo a la relación con el hecho. Indicios positivos demuestran el hecho. Indicios negativos, que el hecho no existió y pueden ser indicios negatorios o los contraindicios que los vamos a ver en la sentencia. Señores, materiales. Los materiales que vamos a usar son la sentencia de la Corte Suprema 2583 del 2020, el 27 de julio, de indicios y simulaciones, y en materia penal, un documento de Pietro Helero, que está en el grupo de WhatsApp, de Facebook, perdón, para que lo descarguen, y las sentencias también están ahí para que puedan seguir la lectura. Esto lo hago en un video aparte porque vamos a analizar cada una de las sentencias y cómo se aplica la teoría del indicio en cada uno de sus materiales. Y por último, ¿cómo ejerzo el derecho de defensa frente al indicio? Pues entonces miramos la estructura y cada elemento de la estructura lo atacamos.
Por ejemplo, si tenemos el hecho fundante, decimos que no está probado, entonces que es una conjetura. Si atacamos el hecho fundante, la forma de atacarlo es que no está probado. Y que no está probado es que, ¿qué? Que el juez lo tuvo como probado sin estar probado. O que el juez no lo tuvo por probado estando probado. Por acción o por omisión, ¿cierto? Ataque a la inferencia. Es que la inferencia está mal construida. Es que la inferencia tiene una estructura lógica muy, que deja mucho que desear, que no es acorde con, por ejemplo, las reglas de la abducción. Ataque al hecho indicado. Es que hay una mejor inferencia. Es que el hecho fundante está bien, la inferencia está bien, pero mire, le una inferencia distinta que explica mejor lo que usted está tratando de inferir, de sacar indicio. Y ataque a la convergencia, es que no todos van al mismo lado, no todos los hechos indicados, los hechos que son resultado como conclusión van al mismo lado. Ataque a la concordancia, es decir, el indicio como tal no se relaciona ni con otros indicios. O sea, es espúreo, es único, solo hay uno y no hay relación con otros hechos indicadores, con otros indicios ni con otras pruebas. Y ataque a la gravedad, resaltar que es superfluo, eso no tiene nada que ver con el quid del asunto. Y por último, ataque a la coherencia, es decir, la construcción indiciaria fue mal realizada. Siendo así, muchachos, entonces terminamos esta exposición del indicio y en una próxima vamos a analizar los materiales. Me voy a detener mucho en la sentencia de la Corte que les referí y en el documento de Pietrolero, en dos videos independientes, para que profundicemos la aplicación práctica de esta teoría del indicio. Un abrazo para todos, dejo los comentarios abajo y nos vemos en clase. Muchas gracias para todos. Un abrazo, hasta luego.